Hola, te doy la bienvenida a este video, a este wrap up para los meses de junio y julio. Te voy a platicar un poquito de las lecturas que tuve en estos 2 meses. 3 libros en junio, 3 libros en julio. Creo que estuvo bastante decente el asunto. Van a notar que está un poco muy marcada la temática en cada mes. Comenzando con junio, terminé la trilogía Mad Adam de Margaret Atwood con El año del diluvio y Mad Adam, el tercer libro de esta trilogía. Sobre El año del diluvio, este es el segundo volumen, segunda entrega de esta trilogía, que está muy genial este cambio que hace Margaret Atwood en comparación con el primer libro de Oryx y Craig. Aquí esta historia cronológicamente ocurre al mismo tiempo que Oryx y Craig, tanto los momentos que son flashback como los que son en el presente, y eso me pareció genial. Y aparte tenemos a dos protagonistas, dos mujeres que seguimos su historia de cada una y también cómo se entrelazan o se cruzan sus caminos de ellas dos. Es Toby y Ren. Ellas dos son las protagonistas de este segundo libro. Y lo genial es que la historia de Toby está contada en primera persona y la historia de Ren está contada en tercera persona. Entonces, aparte de tener dos voces en cuanto a personajes, hay dos tipos de narrador diferentes también. Y eso me gustó muchísimo. Siento que hizo más dinámica la lectura. Al principio sí fue como que un poquito confuso entender qué estaba pasando. Pero, o sea, sí te dice o sí te especifica de quién es ese capítulo, pues. Y ya que cachas que cada una tiene un narrador diferente, se vuelve más llevadera la lectura. Y me gustó que fuera este cambio comparado con Oryx y Craig, con el primer libro, porque pues acá tal cual ya están contándote ellas o el narrador, su historia de ellas, de lo que estaban viviendo, de lo que vivieron, lo que experimentaron, en comparación con Hombre de las Nieves, que era el narrador en el primer libro, pero no te estaba contando al 100% su historia de él. Era más bien como el cómo se dejaba llevar por la trama, por los eventos o por las personas a su alrededor. Aquí ellas son quienes llevan su historia y eso me gustó mucho. Y se nos revelan más cosas, se desvelan secretos, y la forma en que tiene Margaret Atwood de hilar o unir estas historias con eventos o personajes que en un principio parecieran ser irrelevantes, me pareció genialísimo. En Oryx y Craig se nos narró desde la perspectiva de Jimmy, y aquí se revela que se llama Jimmy, o de Hombre de las Nieves. Ahí conocemos estos centros urbanos de investigación que son, que están aislados del resto de la sociedad o del resto de la humanidad o de personas con clase más baja, porque aquí hay un sistema como de, pues sí, como de castas o de clase social, pero en base a qué tan inteligente y qué tan útil es tu cerebro hacia estas corporaciones. Entonces, en estos centros urbanos de investigación se concentran todos los cerebritos de la humanidad y gozan de cierto privilegio, ¿no? De mejores condiciones de vida, agua, luz, recursos, comida, servicios de salud, belleza, bla, 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 bla. En comparación con las plebillas, que son los centros urbanos marginados. Y en El año del diluvio, ahora tenemos la perspectiva desde dentro de las plebillas de cómo son estos núcleos urbanos marginados, los diferentes clanes o tribus urbanas, cultos y demás situaciones que ocurren dentro de las plebillas. Tenemos un vistazo más íntimo, vaya, de estos centros urbanos, y particularmente de una secta o un culto religioso que se llaman los Jardineros de Dios, si no mal recuerdo.
no precisamente este grupo religioso, pero integrantes o miembros de este culto religioso, cómo se relacionan con Craig, quien aparece en el primer libro y es quien de alguna forma maquina el apocalipsis del mundo, el fin del mundo. Se nos revela cómo es que están relacionados o la relación que hay entre miembros de este culto con Craig, que aquí se nos revela que se llama Glenn, el amigo de Jimmy, de Hombre de las Nieves. Y pues está muy fuerte, o sea, muy, muy genial ver estas relaciones que ocurren entre estos personajes o sociedades que parecieran aisladas o separadas. Aquí va Margaret Atwood poco a poco hilando la historia y tanto el primer libro como el segundo libro, terminan donde mismo. Eso de mí me pareció muy, muy curioso, que yo pensaba que iba a retomar donde terminó el primer libro, que termina como en un momento muy impactante, un cliffhanger que le llaman. No, aquí el segundo libro termina justamente donde termina el primer libro también, y es hasta el tercer libro, hasta Mad Adam, que los primeros dos libros ya aquí continúa la historia en donde terminó en los primeros dos libros. Y eso me pareció muy extraño, nunca antes lo había leído o había visto ese tipo de como de construir narrativas en trilogías o sagas, que un volumen fuera una historia o un arco y que el segundo volumen fuera otro que no continúa donde terminó el primero, sino que es un arco individual y paralelo y que ya es hasta el tercer libro o en títulos más adelante de la saga o trilogía, que es donde conectan ya estas historias y se les da continuidad. Me pareció muy genial, muy genial. Y pues aquí retomamos justo donde terminan estos dos primeros libros. Y en mi caso con este tercer libro se me hizo un poquito lento en comparación con Oryx y Crake y El Año del Diluvio. Sobre todo con Oryx y Crake, que siento que es el que más me gustó de los tres. Porque es como todo lo novedoso y toda la introducción a este mundo post-apocalíptico. Como que fue el que más me impresionó, vaya, o el que dejó una primera impresión eh, más notable. Y acá en el tercer libro seguía siendo un libro donde seguía agregando lore e historia de origen de algunos personajes y todavía se nos explicaba más aún la relación entre algunos personajes secundarios del segundo libro o que estaban ahí medio tras bambalinas. Acá cobran mayor importancia en el tercer libro. Cómo es que se relacionan estos personajes de nuevo con Craig y cómo es que lo encaminaron de alguna forma o lo formaron a ser el Craig que planeó, que planificó, que llevó a que ocurriera el fin del mundo. Y eso estuvo padre, me gustó eso, pero para hacer un tercer libro, una conclusión, pues se sintió como que era un libro más explicativo de las cosas que ya ocurrieron. Y al final sí hay como que un enfrentamiento o una batalla final, vaya, vaya, pero no fue tan épica como en otras trilogías, sagas distópicas que he leído. Aquí fue más darle resolución a un conflicto muy aislado o muy pequeño y pues ya, más que nada explicar cosas. Y eso hizo que fuera mi libro menos favorito de la trilogía. Pero en general la trilogía me gustó. Fue una distopía muy, muy diferente a las que ya había leído. Pero comparándola con ella misma, con Margaret Atwood, pues el cuento de la criada sigue estando como que en el top. Y los testamentos ahí abajito siento que no le llegaron al nivel de el cuento de la criada, a esa otra distopía que tiene Margaret Atwood, pero
me gustó, estuvo interesante. Otra de las lecturas que tuve durante junio fue este pequeño librito de aquí, Ciencia Ficción Capitalista de Michelle Nieva. Creo que ya les platiqué un poquito en el tag de mitad de año sobre este libro, pero definitivamente pinta para ser una de las mejores, si no es que la mejor lectura del 2026, porque, wow, la forma en que este libro me voló la cabeza, no alcanzo a, no me dan las palabras para explicarles todo lo que este libro generó en mí. Es un ensayo donde el autor no expone nada nuevo en cuanto a estos temas de capitalismo y empresas multibillonarias y estos tecnócratas que parecen casi un culto en Silicon Valley y de cómo están arruinando el mundo. Y en este proceso de arruinarlo el mundo están buscando cómo salvar a la humanidad y de alguna forma se justifican para esto que están haciendo. Muy, muy extraño, muy perturbador, muy real. Y cómo es que al mismo tiempo toda esta gente ha prostituido a la ciencia ficción en el sentido de robar ideas, conceptos, para ellos tenerlos como casi una Biblia del cómo actuar y del justificar sus acciones. Y que de alguna forma también este texto confirma una sospecha, un sentimiento que he tenido en los últimos años, sobre todo ahora que he leído más ciencia ficción, de que pues prácticamente ya estamos viviendo en una distopía, en un futuro no tan esperanzador, que en su momento yo creí que solo existía en las páginas de un libro, pero pues no, el futuro es ahora, está más cercano de lo que parece y no es tan prometedor o esperanzador como nos lo quieren hacer ver. Y me fascina y me asusta en partes iguales este sentimiento, esta realidad que estamos viviendo ahora. Y pues ajá, va desde el cambio climático, desde tratamientos de belleza y buscar la fuente de la juventud eterna, hasta explotación de recursos interplanetarios y colonización interplanetaria. Y está muy interesante. O sea, si eres un entusiasta del género de la ciencia ficción, si eres alguien que ama, que disfruta de estas historias, no importa cuál subgénero leas de la ciencia ficción, si eres alguien que gusta de los clásicos, de lo nuevo, de la ciencia ficción en general, no solo en libros, también en películas, en series, te invito encarecidamente a que te hagas un favor y leas Ciencia Ficción Capitalista de Michelle Nieva porque, wow, está muy fuerte. Es un librito muy chipito, muy chiquito, es un ensayo. Entonces, pues, ajá. Luego, en julio tenemos a los gays asiáticos tristes con otros 3 libros. El primero que leí fue este de aquí, En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong. Ocean Vuong, ajá. Es un autor vietnamita o de ascendencia vietnamita. Es vietnamita americano, es migrante y creo que también es, o sea, es madre vietnamita, padre estadounidense, creo, si no mal recuerdo. Ajá. Este es un libro de ficción, pero un poquito ficción autobiográfica. El autor toma elementos de su propia vida, de su propia experiencia como hijo de migrantes, migrar a Estados Unidos, de ser pues mitad asiático, mitad americano, gay, además, y todas estas cuestiones, por no decir heridas, que lo atraviesan, traumas familiares por parte de la línea materna, sobre todo, mucho mommy issue también. Y pues ajá, aquí en esta historia el protagonista, él escribe una carta a su madre, donde prácticamente vierte toda su vida, toda su alma. Y
aquí el detalle es que su madre es analfabeta. O sea, desde que lees eso en la sinopsis es como de, sabes que va a doler dentro de la experiencia humana que le tocó vivir a esta persona. Si dices, wow. Y aparte, esta persona cargando con las historias de vida de su madre y de su abuela y de su tía y todo lo que implica esta turbia relación entre Estados Unidos y Vietnam. Hay muchas aristas, perspectivas por donde abordar esta historia y está muy interesante. O sea, es una historia muy interesante por todas estas cuestiones. O sea, desde el punto de vista del idioma, del entender al otro, desde el punto de vista lingüístico. O sea, el protagonista cuenta que su madre es analfabeta porque el poco vietnamita que sabe es un vietnamita incompleto, porque la mamá no terminó la primaria. Entonces es, digamos, lo que saben de su idioma, de su lengua materna, comillas, comillas, es lo que su madre aprendió hasta los 6, 7, 8 años, que pudo estudiar la primaria hasta ese grado, y es todo lo que sabe de vietnamita. Y, o sea, dicen, no es una lengua materna, es una lengua huérfana, este vietnamita que me heredó mi madre, pues. Y luego el migrar a Estados Unidos y aprender otro idioma, el que él es el único en su familia que aprendió el inglés. Entonces, pues está esta alienación de la madre con el resto de la sociedad americana, y también está esta parte de que no hay un diálogo o un entendimiento efectivo entre él y su madre, a pesar de que ambos hablen vietnamita o se den a entender en vietnamita. No logran entender al 100% uno al otro, y se nota como ese que les duele, ¿no? El no poder entender al otro, y esto como los enoja también, como de esta frustración de que no puedo entenderte y tú no puedes entenderme, o sea, más allá del idioma, ¿saben? You know what I mean? Y esto hace muy rica la historia, pues, y la narrativa del autor, creo yo. Y una de las cosas que más disfruté o que más me gustaron es la facilidad con la que te transmite lo intangible, lo etéreo de la memoria, o sea, de recordar cosas y de la nostalgia. Se siente, se nota en la forma de escribir del autor, y que justo la forma en cómo retrata el cómo funciona la memoria, de que puede estar desordenada, que no lleva como un orden en particular, el cómo llegan a ti estos recuerdos o cómo recuerdas tú el pasado. Eso me pareció genialísimo. Y creo que le di 4.5 estrellas, una cosa así. O sea, hubo un alguito que me faltó. No se derramaron lágrimas ni nada por el estilo, pero igual sí me impactó y sí generó emociones en mí. Y me gustó mucho. Llegó por mi algoritmo de Instagram de que libros para llorar o libros para que te destrocen el corazón, y yo de me interesa. Y pues ajá, espero que también pueda llegar a ustedes este libro, claro que sí. Luego tenemos a estos dos de por acá, de esta editorial, o sello editorial, Letras de Plata, de Urano Editorial. Empecemos con este Amor en la Gran Ciudad, de Park Sang-young. No me gustó. De una vez que lo sepan, no me gustó. Está muy raro. Desde ahí me pareció muy extraño, muy raro que el personaje, el protagonista, se llamara igual que el autor. Porque a lo que entiendo es ficción, no es una novela autobiográfica ni nada, pero ajá. Nos narra 4 relaciones importantes en la vida de este hombre surcoreano. Una es con su mejor amiga de universidad y de adultez joven, vaya. Y a como empezó el libro, yo dije, va a ser una lectura así pues tranquilona, chill, slice of life, cozy, if you want to.
O sea, de estas lecturas nada complejas, nada complicadas que tienes entre lecturas más complejas y complicadas o lecturas más extensas, más pesadas. Y entonces dije, ok, está bien. Termina ese capítulo donde narra un poquito de este periodo de vida y su relación con su mejor amiga. Y después brinca a otro capítulo donde narra una relación que tuvo con un hombre mayor que él, porque él es gay, el protagonista. Y lo interesante, o se empezó a poner interesante para mí, y que dije, esto tiene potencial, es cuando empieza a narrar la relación con su madre, porque hay mucho mommy issue también, mommy issue, y ahí como que te das cuenta un poquito más de la complejidad de la mente del personaje y también el cómo... porque la mamá está llevando un proceso de tratamiento para el cáncer. Estaba en remisión, regresó el cáncer y pues al parecer el pronóstico ya no es bueno. Pero igual de cómo la mamá lo lleva pues bastante bien, muy a su manera, mezclando entre medicina holística y medicina tradicional y su religión, de cómo sobrelleva la situación como con dignidad hasta cierto punto y de él siendo su cuidador y como toda esta cuestión, sobre todo como muy, muy coreana, ¿no? De no terminas de llenar las expectativas que yo tenía sobre ti y tú como hijo eres consciente de que no terminas de llenar estas expectativas que tienen sobre ti, pero como que no te importa, pero sí te importa un poquito, you know. Y mientras ocurría todo esto en su vida, también empezó como a conocer a este otro hombre y tal, y el irlo descubriendo, porque es como que un poco misterioso este hombre que aparece y en este proceso de conocerlo al otro, se empieza a conocer a sí mismo también y ver cómo actúa en determinadas situaciones y ver que de alguna forma siempre está ahí como que migajeando el amor y lo notas, ¿no? Desde su relación con su madre, cómo es que se sigue como este patrón, ¿no? Como de buscar la validación, kinda, y esta inseguridad y esta incertidumbre en no tener nada estable o tener una relación estable. Pero luego hace cosas que yo digo, pues ajá, es que tú también no te ayudas, morro. Eh, o sea, te platica de que cada fin de semana se busca a un hombre diferente para salir y para tener una costón de una noche y tal. Y esto lo lleva a tener una situación en su vida que contrae el VIH. Y aquí es donde también dije, está raro esto. O sea, tenía mucho potencial, creo yo. Y aquí se volvió raro o me pareció extraña la forma en cómo llevó el autor al personaje. Porque el personaje de Jung le puso un apodo a su condición como portador del VIH, que era darle el apodo de una diva pop, de Kylie Minogue. Entonces, para referirse a su situación como cero positivo, es decirle Kylie. Entonces, de que Kylie apareció en mi vida por ta, 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 ta. O Kylie reaparece cuando estoy ta, 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 ta. Entonces, como que eso me pareció extraño. Y que aparte, esta situación que cambia o que impacta en tu vida, creo yo, que sería algo que cambia e impactaría en tu vida, solamente se vuelve relevante al momento de que vas a intimar con hombres. O sea, sí, entiendo, porque pues, jaja, pero es como que es el único aspecto de tu vida que se vio afectada por esto, o es el único aspecto de tu vida que te importa que se vea afectado por esto. Muy extraño, no me gustó. Y luego
te cuenta de que este hombre lo gostea, tal. Se encuentra con otro hombre que al parecer lleva una relación más estable y más sana con él, pero igual como que sigue pensando en el otro y llevan una relación abierta, entonces siguen viendo y encontrándose con otras personas, pero al mismo tiempo sigue teniendo esta inseguridad y esta incertidumbre de, pero es que nada más quiero estar contigo, pero no quiero que veas a alguien más, pero establecimos que es relación abierta, pero yo sí quiero ver a alguien más. Muy, no sé, no entendí. Y ya para ese punto de la historia ya está en sus treintas el protagonista. Entonces como que a lo mejor en tus veintes entiendo que no sepas muy bien todavía qué pedo con tu vida, pero ya en tus treintas sí es como de... mm, ¿por qué sigues estando igual de tonto? You know? Y eso fue lo que no me encantó. Y así como que digas amor en la gran ciudad, pues así como que mucho amor. I don't know, de dudosa procedencia. Y pues ajá. Pasando a otra que sí disfruté o que sí me gustó, tenemos 7 días en Tokio de José Daniel Albior. Este es de un autor de origen filipino. Es filipino. Y pues igual, tenemos a un protagonista migrante que reside en Nueva York, filipino, que es gay y que su trabajo es como eh, compartir y descubrir cafeterías aesthetics en Instagram, que no sean de franquicia y que muy poca gente conozca y tal. Y es así como conoce a Landon. Ajá, así conoce a Landon. Total, que se conocen por un reto, por una dinámica que hizo en Instagram de que, si descubren de quién es esta cafetería, te regalamos tal cosa o algo así. Se conocen, tienen un encuentro por una noche y pues se termina enamorando. Louis es el protagonista, el narrador, y de cómo planean en verse en Tokio por una semana. Y ahí vemos a Louis colapsar durante toda esta semana porque empieza sintiéndose súper enamorado y súper de que seguro en esta relación que apenas está empezando y apenas está conociendo a esta persona. Y conforme van pasando los días y pasa más tiempo con esta persona y pensando en esta persona, descubre que no conoce tanto de esta persona, no sabe qué hace cuando no lo está viendo, tener esta incertidumbre o esta ansiedad de ¿me querrá tanto como yo lo quiero a él? ¿O será que me vi muy intenso mandando este mensaje? ¿Será que ya está harto de mí? ¿O por qué a mí me dijo que no quería salir hoy, pero con sus amigos sí salió? Bla, bla. Todas estas cuestiones como de las relaciones hoy en día, de cómo son como muy inmediatas, muy, muy rápidas con esto de las redes sociales y por el estilo de vida y tal. Me gustó eso, pues, como esta brevedad o esa cosa tan efímera que ocurrió en 7 días aquí, de esta relación, de este encuentro, ¿no? De entre estas dos personas y cómo esta experiencia lo cambió a Louis. Estuvo interesante, estuvo padre, me gustó, estuvo más agradable que la de Amor en la Gran Ciudad. Y esta sí se sintió un poquito más cozy, más slice of life, más tranquila la lectura. La otra, les digo, tenía potencial, pero no la dio. Pero sí, estuvo más padre. Eh, y pues es novela debut. Entonces, pues si quieren algo ligero, algo tranquilo para leer entre lecturas más pesadas, más densas, pueden darle oportunidad a este librito de aquí, de 7 días en Tokio. Y pues ya. Esto sería todo por este wrap up de estos 2 meses. No sé qué les haya parecido. Yo estoy muy a gusto, muy conforme con el ritmo de lecturas que llevo hasta ahora. Y pues ya estamos en agosto. Entonces, pues, ajá, ya veremos qué nos depara las lecturas de agosto. Y pues cuéntame tú en los comentarios qué fue lo que leíste en estos 2 meses.
que si ya leíste alguno de estos libros o si te interesa alguno de esos libros, pues déjamelo saber, platícamelo todo en los comentarios y pues nos estamos viendo en un próximo video. Bye.